Bueno, pues hoy tenemos uno de esos episodios que habéis pedido bastante y que a mí me encanta hacer. Un episodio recopilatorio de recomendaciones de esos episodios, esos programas de podcasting que me habéis pedido que recomiende, pues después de que os diga todos los días que estoy pues, muy viciado a este tipo de contenidos. Entonces nada, te voy a recomendar 14 podcasts de negocio que no tienen que ver con el copywriting, pero que nos sirven a los copywriters emprendedores para desarrollar todas esas facetas que no tienen nada que ver con la escritura, porque entiendo que más o menos lo de escribir lo controlas, pero lo importante, lo difícil, el reto, es construir un negocio a su alrededor. Así que vamos con la intro y lo vemos después. Estás escuchando Copymelo, el podcast en el que aprendes a impulsar tu negocio con textos que vendan. Vamos allá. Me lo he saltado, pero es importante recordártelo. Recuerda que puedes apuntarte a la lista de Copymelo VIP y recibir cada día un nuevo consejo de ventas directamente en tu bandeja de entrada. Por la mañana, a la hora del café. Y bueno, pues para disfrutar de diferentes estrategias que vas a poder poner en funcionamiento. Así que simplemente te lo quería recordar para que no se te pase y lo podamos tener en consideración. Y con todo esto listo, como te decía, el episodio de hoy tiene el objetivo de recomendarte 14 tipos de contenidos, 14 podcasts que yo escucho constantemente y que, bueno, a mí me han ayudado a ir construyendo esas estrategias de negocio o esas maneras de enfocar la vida como emprendedor que más o menos, y digo más o menos, pues me han llevado por un camino interesante. Así que vamos a verlo, vamos a trabajarlo y vamos a jugar con ello, pues para poder sacarle el máximo partido posible. Y para ello, el primer podcast que te quiero recomendar es Mecenas FM. Bueno, no te lo he dicho, pero este ranking, esta clasificación, no tiene ningún tipo de orden. Simplemente me metí en mi podcatcher, que es PokerCast, miré el orden de los últimos episodios publicados y los he recomendado de abajo arriba. Así que, bueno, simplemente que lo sepas, ¿vale? Como te decía, el primer podcast es Mecenas FM. Mecenas FM es un podcast de Joan Boluda y Valentía Concha que habla sobre crowdfunding, sobre financiación colectiva, en la que básicamente Valentí, que es un experto en todo este tipo de temas, habla de diferentes tipos de proyectos que se financian de esta manera tan interesante y nos cuenta las claves para que salgan hacia adelante. Además tiene la visión de Joan Boluda, un experto en marketing online, que nos va a explicar diferentes estrategias para que esas campañas funcionen pues cada vez mejor, y la verdad es que la combinación de ambos es una perspectiva de lo más interesante y que a mí por lo menos me apetecería mucho ver y escuchar y que lo disfruto un montón. Si quieres algún día hablamos de la campaña de crowdfunding en la que yo participé hace ya muchos años y que salió bien sin tener ni idea absolutamente y que lo hicimos todo gracias a este podcast que fue del que aprendimos. Así que bueno, eso en el futuro, si te apetece, lo trabajamos. Podcast número 2. En crisis. Bueno, este es uno de mis programas favoritos y fue un tipo de contenido que durante el verano me bebí como si no hubiera mañana. Me volví completamente loco y ahora que está cerca de salir la segunda temporada, creo que es un buen momento para recomendártelo porque además creo que van a montar una auténtica locura. Básicamente son dos empresarios que son Pedro Ample y Xavi Robles, que se juntan con el objetivo de compartir sus vivencias, sus experiencias y sus momentos de crisis como empresarios. No como emprendedores, como empresarios muy potentes. Creo que es uno de los programas de los que más he aprendido porque se nota que son personas que van 1000 pasos por delante de la mayoría y ostras, eso se agradece porque cada uno de sus consejos, cada una de sus visiones, a mí personalmente me ha aportado una auténtica barbaridad y creo que a ti también te lo puede hacer. Así que te lo recomiendo por aquí. Podcast número 3, el podcast de Hola SEO, y creo que es uno de esos programas, episodios que no necesitan presentación, pero es que si te interesa todo el mundo del SEO, y yo estoy en una lucha interna por interesarme de verdad por este tema que sé que es tan importante y potente en la vida de una persona, pues todo lo relacionado con este programa te va a venir muy bien, porque al final es una persona especialista en estas áreas que se dedica cada día a pelearse, a luchar y a conseguir resultados con este tipo de estrategias, contándotela para que tú lo puedas aplicar en tu propio negocio. Y creo que ahí está parte de la esencia y parte de la gracia de todo lo que tenemos. Te lo recomiendo mucho porque yo, vamos, muchas de las nociones de SEO y de la actualidad de SEO que más o menos voy conociendo lo saco de aquí. Así que seguramente te venga bastante bien. Podcast número 4, el podcast de autónomos de Alex Martínez Vidal, que básicamente es un podcast en el que Alex Martínez Vidal, autónomo, entrevista a otros autónomos para hablar de la vida de autónomos. Y creo que en un mundo en el que a veces nos sentimos tan solos en nuestro alrededor porque pocas personas, si no son autónomos, van a comprender lo que supone ser autónomo en este país y cómo vamos trabajando, pues lo van a entender, ¿no? Entonces, bueno, pues que simplemente que te lo recomiendo encarecidamente porque creo que le puede dar un toque muy interesante a tu día a día y puedes aprender muchísimo, que probablemente sea
lo más importante de todo. Podcast número 5. Cállate y vende. Y es que otra parte no, pero creo que todos los que escuchemos este episodio tenemos algo en común, y es que la venta forma parte de nuestra vida, forma parte de nuestro negocio, y a lo mejor no te dedicas al copy, pero tienes que vender lo que haces, ¿no? Y este programa precisamente nos habla de eso, de cómo enseñarnos a vender más y a vender mejor. Yo creo que en un mundo en el que vamos con tanta prisa, con tanta tal, pues merece muchísimo, muchísimo la pena. Programa número 6, vende más con Vilma. Y bueno, y si yo te tengo que presentar a Vilma es el mundo al revés, ¿no? Pero Vilma Núñez es una de las grandes referentes del marketing y la venta digital, con muchísima diferencia. Yo la sigo desde hace ya tantos años que ni me acuerdo de cuándo la conocí. Y bueno, hace tiempo descubrí que tenía un programa en forma de podcasting que va teniendo sus momentos mejores y sus momentos peores en cuanto a periodicidad, pero que cada vez que pasa merece mucho la pena. Es un formato con píldoras muy pequeñas en las que cada una nos da una idea muy sencilla en pocos minutos. Entonces se le puede sacar bastante, bastante partido. Y para ello te lo recomiendo, porque creo que es realmente interesante la manera de verlo, de trabajarlo y de gestionar toda la información que te da. Ahora bien, recuerda que lo importante no es escucharlo, sino ponerlo en acción. Programa número 7. Aprendiendo GETD. ¿Vale? Este es, para mí, el mejor podcast de productividad que hay en España. Y es que si te gusta la metodología GTD, que es Getting Things Done, para mí es una referencia en cómo aplicarlo y en cómo gestionarlo. Ahora, no solo se trata todo el tema de la GTD, simplemente es un enfoque a la productividad personal y profesional para poder sacarle el máximo partido posible a todo lo que hacemos. Y creo que en eso hay pocos programas que pueden tener un poquito de comparación con esto. Para mí es el mejor, con mucha diferencia, y te lo recomiendo para que le eches un vistazo si estás tan obsesionado con ser productivo, como me puede pasar a mí, y estás ahí perfilando y optimizando y tocando detallitos cada día para intentar hacer las cosas de la mejor manera posible. Siguiente programa, Campamento Web. Y es que si te interesa el mundo del marketing digital, del SEO, estás o quieres conocer todo lo relacionado con la innovación de este tipo de negocios, ostras, pues aquí es donde de verdad podemos tener bastante, bastante chicha. Sea por las entrevistas, sea por el contenido o sea para pasar un buen rato, para mí es uno de mis programas favoritos, así que vamos a tenerlo por aquí relacionado. Programa número 9, Kaizen con Jaime Rodríguez de Santiago. Bueno, creo que no tengo ni siquiera palabras para describir lo importante que es para mí este tipo de programas, y este en particular me gusta muchísimo. Lo llevo siguiendo desde hace tantos años que me ha acompañado a lo largo de muchísimos lugares donde he vivido. Y personalmente en cada uno de sus episodios y programas he encontrado pequeñas inspiraciones que aplicar en mi vida. Puede que ahora ya no lo siga con tanta asiduidad o con tanta entusiasmo como al principio, porque al final es lo que tiene el tiempo. Cuando llevas algo escuchando 5 o 6 años, pues a veces pasa, ¿no? O 4 años creo que lleva. Pero oye, creo que es uno de los mejores programas que hay hoy en día en español en el mundo del podcasting. Creo que Jaime es un auténtico referente y que merece mucho la pena escucharle. Programa número 10, Kenso. Y este es un programa muy particular porque nos habla de productividad, pero no solo enfocada al trabajo, que también, sino también todo lo relacionado con la vida personal y la búsqueda de ser más felices, que al final debería de tenerlo todo, ¿no? Entonces, es un programa que parte normalmente de lo profesional para contarnos cómo se va relacionando con toda la parte más humana, más personal. Y creo que ahí no tiene nada que le haga comparación. Programa número 11. Crecer en Twitter de Nahuel Casino. Bueno, creo que este, si estás aquí, es probable que lo conozcas. Es uno de los copywriters que yo más sigo, más admiro, más conozco desde hace mucho tiempo. Y después de formarse una buena audiencia en Twitter, lanzó un programa en el que un podcast en el que explicaba cómo trabajaba todo esto. Y bueno, pues nos vas contando en pildoritas muy pequeñas las claves para su crecimiento casi de manera diaria. Durante un tiempo lo ha tenido paralizado, pero ahora lo ha vuelto a poner en funcionamiento, así que probablemente sea el momento ideal para pasar a la acción. Programa número 12, Mentor 360. Bueno, seguramente Luis Ramos, de Libros para Emprendedores también, tampoco necesite mucha presentación. Pero Mentor 360 es un programa en el que le he ido dando vueltas varias veces y al final se reduce a un programa en el que tanto él como otros expertos van a contarte sus puntos de vista sobre áreas muy concretas de las habilidades que necesitamos como profesionales, como emprendedores. Y bueno, pues sinceramente creo que es uno de esos programas que nunca sobra, que merece la pena ir escuchando y que además creo que Luis tiene uno de esos talentos diferentes a la hora de vocalizar, a la hora de transmitir, a la hora de comunicar y que se nota mucho. Programa número 13, bueno, para mí uno de los mejores, no es asunto vuestro, que es un programa que no solo soy seguidor, sino que además soy suscriptor premium, o sea que pago todos los meses para poder escucharlo. Hay unos episodios que son en abierto, pero donde creo que de verdad está la chicha es en el de pago y yo te lo recomiendo encarecidamente.
Bueno, básicamente para mí es el mejor podcast de negocios para emprendedores que hay hoy en día. El formato es muy sencillo. Cada programa se junta a Víctor Correal, que es la persona que dirige el programa, con un emprendedor y hace una especie de mastermind en el que van comentando ideas, problemas, bloqueos y ostras, aprendes una auténtica barbaridad. Así que te lo dejo por aquí. Y por último, programa número 14, Marketing Online de Joan Boluda. Abrimos y cerramos con la persona que a mí me descubrió mucho de este mundo, que me enamoró del podcasting y bueno, pues al final que es un tío que tiene casi 3.000 episodios, te quiero decir, que es un genio de esto. Y básicamente es un programa que cada día cuenta pues de determinados pildoritas, ejercicios, básicamente de marketing online para negocios. Es cierto que antes lo escuchaba todos los días, ahora ya es un poco más de uvas a peras, pero ostras, sigo viendo la calidad que tiene y sobre todo de tanto en tanto cuando lo voy escuchando se aprende muchísimo. Así que nada más, estos son los 14 programas que te recomiendo. De atrás hacia adelante, Marketing Online de Joan Boluda, No es asunto vuestro, de Víctor Correal, Mentor 360 de Luis Ramos, Crecer en Twitter de Nahuel Casino, Kenso, Kaizen de Jaime Rodríguez de Santiago, Campamento Web, también es muy interesante, Aprendiendo GTD, Vende más con Vilma, Cállate y Vende, tenemos también Autónomos de Alex Martínez Vidal. Por otro lado buscamos aquí a Hola SEO, que es otro de esos programas de referencia, En Crisis con Xavi Robles y Pedro Ampel, y por último, Mecenas FM de Joan Boluda y Valentí Aconcha. ¿Qué me gustaría ahora? Uno, que si te ha gustado el episodio, pues ahora puedes aprovechar para unirte con el enlace que encontrarás más abajo a la comunidad gratuita de Telegram, donde vamos compartiendo contenidos exclusivos y hacemos una sesión muy particular toda la semana, así que te espero por ahí. También puedes dejar un buen me gusta, suscribirte, comentar y compartir este episodio para ayudarme a llevar pues, estos episodios del podcast, estos programas que hemos recomendado, hasta el infinito y más allá. Y por último, y todavía más importante, que oye, que puedes suscribirte y ayudarme a seguir creciendo. Nada. Y nada más, que nos escuchamos mañana en un nuevo episodio del podcast. Sigue en Copymelo, el programa en el que aprendes a impulsar tu negocio con textos que venden. ¡Chao!